Bien, esta es una pieza que ya hace mucho tiempo empecé a hacer. De hecho, ha tenido muchísimas transformaciones hasta que finalmente he decidido que así se quedara. No sé si distinguís las figuras en medio de una gran proliferación de cosas que hay a su alrededor. Bien, para mí el hecho no es la escultura en sí, sino que es la escultura en el medio en el que yo lo he hecho. Es decir, la proliferación de cosas que hacen que se confundan las figuras en medio de todo ello, para mí esa es mi intención. O sea, mi intención no es hacer ni realismo, ni mi intención siquiera es hacer figuración. No, me gusta precisamente todo ese quilombo, ese lío de formas, de figuras, de historias, de elementos que no se dicen los unos con los otros, de texturas, de tejidos, de formas, de colores. Vamos a enfocar una de la parte de las piezas, que es el ser blanco puro, pero no blanco de raza, sino de alma, que lo están descuartizando. Lo están descuartizando desde la maldad, lo están descuartizando existencialmente, lo están descuartizando existencialmente, lo están matando. Y no lo matan una vez, sino que lo matan miles y miles de veces. Como dice Salò en la grandísima película de Pierpaolo Pasolini. ¿Cómo vamos a mataros una vez si podemos mataros miles y miles de veces y así nos divertimos? Si os fijáis, la figura no es la figura en sí, sino la figura con el fondo. Como el confundirse todo a la vez. Para mí esa es la intención. La obra no es la obra en sí para extraerla de aquí, sino que es la obra aquí. Poco a poco vamos ascendiendo y vemos una reproducción de un famosísimo cuadro, el que se representa el paradigma del barroco, el paradigma del absolutismo monárquico y la figura de Luis XIV. Y vosotros diréis, ¿cómo tú, siendo tan republicana y tan anarquista, estás enfocando al Rey Sol, a Luis XIV? Bien, yo soy una acumulación de contradicciones. Yo no soy un ser plano, soy un ser que se contradice, y se contradice como la propia naturaleza se va contradiciendo, por eso se destruye y se construye, por eso nos deshacemos y nos hacemos. El manto, ese manto, con esas flores de lis, la esencia de un ser egoísta, vanidoso, pagado de sí mismo, pero que cuando yo, de manera tántrica, pienso en la música de Lully, en Versalles, en esos dorados, me extasio, me extasío, viendo algo que sé que es malo. Es como aquel que sabe que una droga es peligrosa, pero que la prueba y la prueba y cae en ella. No todo lo bueno es sano. Yo, Manuela Trasobares, desde mi incongruencia existencial, tengo este enorme retrato del que es el paradigma del absolutismo monárquico, Luis XIV, y me gusta tenerlo, pero con el conjunto de piezas que
interfiere en mi casa. Todo una amalgama de contradicciones y de formas y de recuerdos, de muchas reproducciones de cosas que me han interesado a lo largo de mi vida. El dolor, la transformación, la deformación, lo grotesco, la existencia pura y dura. Esa existencia que no es objetiva, pero que a mí me apasiona. Ninguna de estas piezas tiene que salir de este entorno. Es la pieza y el entorno, como yo y mis circunstancias. No podemos coger esta pieza y sacarla de aquí. Tendríamos que sacar toda la casa. Este es mi concepto del arte. Esto es lo que yo hago. Esto no lo entiende mucha gente. Mi concepto del arte es no una pieza, sino toda una escenografía, pero donde no hay nadie más importante, ni la propia escenografía, ni el actor, ni el guionista, ni nada de nada. Todo es un totum revolutum. Y aquí me fascina esa confusión en la que vas distinguiendo las cosas, no de golpe, sino de a poco. Esta es una parte de la casa en la que de la misma manera que yo, para mí todas las piezas están dentro de este contexto y no pueden ser sacadas de ahí, pues aquí me he acordado de las famosas atracciones Apolo de Barcelona. Eran unas atracciones hechas en los años 30 y he querido como hacer un trocito de esas viejas casas del miedo en las que entrabas y te salían muñecos y demonios y te salían princesas y te salían doncellas. He querido representar ese infierno, ¿no? Ese infierno en un trocito de lo artificial, de lo tremendamente artificial que supone este infierno, que a mí me conmueve porque me adentro aquella etapa de mi vida en la que esas atracciones Apolo, esas viejas atracciones que habían antes, a principios de siglo, que habían esos muñecos de cartón piedra y que la gente les fascinaba de ver las viejas casas de cera. Y me ha gustado tener un trozo de mi casa así representado. Por eso todo esto es como una gran escenografía en la que cada pieza forma parte de todo. No hay nada, no hago nada que sea para ser visto desde un solo, o sea, para ser visto solo. Mi esencia, mi interpretación de lo que estoy haciendo es un totum revolutum. Y aquí lo vemos, en esa cantidad de piezas que hay en ese fondo marino donde está esta sirena, esta maravillosa sirena. Aquí vemos una sirena preciosa que se está engalanando y mirando, y vemos el caótico mundo del fondo del mar, donde hay de todo, donde hay todo lo que te puedas imaginar, como la propia mente humana, en la que te puedes encontrar lo más absurdo y lo más surrealista todo mezclado. Y yo lo mezclo en este infierno existencial, en ese contraste de rojo, de infantilismo, y al mismo tiempo de esencia rococó. Así es mi mente, así es mi mundo, toda esa amalgama de formas y de cosas que se mezclan y que me sugieren circunstancias, momentos, ambientes. Esas atracciones Apolo que hicieron en los años 30 y que luego que había la casa de la risa, la casa del terror, y lo destruyeron para hacer un bingo. Las piezas estas, piezas parecidas, fueron destruidas. Y a veces pienso, ¿qué será de mí cuando yo me muera? Y alguien herede esta casa. Quizás también lo vayan a destruir todo. Por eso esto lo estoy grabando, porque esto
hasta que yo tenga razón y sentimiento existirá y estará aquí, en mi casa. Eso la gente lo ve como una excentricidad, pero es que es lo que yo interpreto como arte o lo que me hace expresar. A mí no me interesa una pieza, una figura, un realismo, una sombra. Yo soy creadora de situaciones, de circunstancias, de arquitecturas mentales, de situaciones que me evocan. Todo un totum. Ahora vamos a hacer un truco. Vamos a hacerlo en blanco y negro. ¡Ay! Fijaros, más extraño todavía. Es una cosa como que entras dentro de la casa del miedo y aparecen estas figuras. Estas figuras, que son figuras, iconos de una realidad, pero vistas como en blanco y negro, como en el nodo. Ese nodo tremendo me recuerda a mi infancia, cuando yo era pequeña y me castigaban. Todo era en blanco y negro, todo eran grises, no existía el color. Por eso ahora, esa esencia, esa circunstancia me ha evocado ese momento de mi infancia. Por eso ahora lo he puesto en blanco y negro. Ahora estoy viviendo esos momentos en los que yo era una niña y me asustaba todo y me obligaban a lo que yo no quería. Y como si entrara en la casa del miedo, en aquel carromato que hacía tanto ruido, se oía el mecanismo de todo, que parecía que todo se fuera a romper. Estoy ahora dentro de ahí, dentro de esa casa del miedo, donde no sé lo que me va a venir, ni sé lo que va a aparecer. Todo es una incógnita que me atrae y al mismo tiempo lo repelo. ¿Cuántas veces ha salido este salón en programas de televisión y vídeos que yo misma he hecho? Pero he cambiado muchas figuras, he cambiado muchos cuadros, he puesto otros cuadros que tenía en mi taller y ahora lo he trasladado aquí en el salón. Vosotros diréis, bueno, ¿y esta no decía que no iba a enseñar su obra? Bueno, voy a deciros una cosa, ¿sabéis por qué estoy enseñando mi obra? Pues porque, como esto, a los ojos de las escuelas, de las academias de arte, los catedráticos y todo el mundo, pues eso no tiene ningún valor, porque ellos lo definen simplemente de kitsch, porque ellos no hacen cosas kitsch, ellos hacen cosas conceptuales. Bueno, pues mi conceptualidad es que todo esto forma parte de un todo, en el que nada por sí mismo existe. Esta Virgen existe con este Moisés, existe con este hazaña, existe con la vitrina de atrás, existe con el espejo, existe con el gramófono, existe con todas las piezas y piezas que hay, en las que contribuyo solamente a confundir, porque este dragón, si os fijáis, cuesta de verlo, en la amalgama de ropajes y ángeles que tiene esta Virgen. Y al mismo tiempo me gusta luego ese contraste con el Moisés. Y luego la obra de Van Eyck, aquí. La tenía en el taller y finalmente la subió arriba. Y os lo enseño porque no sé qué ocurrirá. Yo soy una persona que el día que no exista, el día que no esté, yo no sé lo que va a hacer la gente con todo esto. Primero,
van a pensar que a lo mejor tiene cierto valor. Y cuando se enteren que a lo mejor no tiene ningún valor, entonces directamente lo llevarán al container. Entonces, antes de que eso ocurra, antes de que todo esto acabe en un triste container y en unas máquinas que lo destruyan, yo os enseño todo este conjunto. A lo mejor alguna pieza se la puede quedar a alguien, pero ya no será lo que yo quiero. Mis piezas son todas juntas, son como una gran familia que se saludan las unas a las otras, como esa vieja tienda de juguetes en la que por la noche los juguetes cobraban vida. Algo así. Y como sé que cuando falte de repente pues todo esto a lo mejor desaparecerá, o lo quemarán o lo romperán, como ya he visto otras veces en otras familias que ha ocurrido, pues yo os lo enseño. Os lo enseño simplemente por eso, porque veáis que hubo una época, una persona que existió en un punto infinito del universo, en el que tenía toda una casa llena de juguetes, tenía una casa llena de casas del terror, de casas de la risa, y lo mezclaba todo, anuncios de televisión con personajes famosos, con piezas inéditas, toda una amalgama que me sale del cerebro. Personajes que a lo mejor yo incluso detesto, pero que están ahí, que forman parte de mi vida. Mientras esté viva, esto existirá. Cuando desaparezca, todo esto quizás lo vayan a destruir y derrumbar. Y me ha entrado una pena existencial pensando que todos mis hijos, porque son mis hijos, puedan acabar en una triste acumulación de basura metidas en un triste container de plástico. Os lo enseño por esto. No creáis que os lo enseño todo. Enseño lo que ya habéis visto o lo que quiero enseñaros y ya está. Bueno, vamos a continuar y iré hablando de cosas. Sobre todo, tened en cuenta esta imagen de toda esa acumulación de historias. Continuaré.